Mateo 23, 23 al 26. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, pero descuidan lo esencial de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto, pero sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Ayer iniciamos la reflexión de los 7 ayes de Mateo y comentamos los 3 primeros. Hoy reflexionaremos en los siguientes 2 ayes. Veremos que estos 2 ayes son duras críticas que dejan al descubierto la ceguera de los escribas y fariseos, a quienes Jesús llama guías ciegos e hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor. El hipócrita es el que, así como hace un actor, representa un papel. Es aquel que hace el papel de otro, el que actúa o finge ser algo distinto de lo que es. Y aquí Jesús llama hipócritas a escribas y fariseos porque representan el papel de buenos y de cumplidores de la ley, pero en realidad no lo son. Y de esa manera, actuando con falsedad, engañan a los demás. Dice el 4 ay: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, pero descuidan lo esencial de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí Jesús nos enseña hasta dónde puede llegar la minuciosidad en el cumplimiento de la ley por parte de los escribas y fariseos. Pues la ley mandaba que había que dar a Dios el 10%, el diezmo, de todas las cosechas de cereales y frutos del campo. El problema es que los escribas y fariseos habían extendido esta ley para incluir muchas de las hierbas que crecen en los huertos. Pero las hierbas de los huertos, como la menta, el hinojo y el comino, crecen con abundancia en las huertas de las casas y casi como hierba mala, y su valor es casi cero. Luego el pago del diezmo sobre estas hierbas es insignificante. Sin embargo, los escribas y fariseos controlaban que se pague el diezmo de su valor. Bueno, pues acá Jesús critica a los fariseos por preocuparse de controlar pequeñeces, en lugar de preocuparse de lo que verdaderamente importa. Y para Jesús, lo que importa es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pues esto resume y sintetiza el corazón de la alianza entre Dios y los hombres. Según la tradición religiosa judía, desde muy antiguo Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel. Y mediante ella, Israel sería su pueblo y Dios sería su único Dios. Como parte de esta alianza, a Dios le tocaba cuidar y velar por su pueblo. Y en función de esta alianza, el pueblo se comprometía a guardar todos los deseos y mandamientos de Dios que se encontraban recogidos en la ley de Moisés. Y para Jesús el corazón de la ley de Moisés es la justicia, la misericordia y la fidelidad, es decir, el cuidado del prójimo y evidentemente la primacía de Dios en todo. Desgraciadamente, con el tiempo, los escribas y fariseos distorsionaron la ley y la llenaron de una serie de ritos y prácticas externas que debían hacerse a fin de cumplir la parte de la alianza que tocaba al pueblo. Pero solo se quedaron en las formas y no hicieron caso del primer mandamiento, relegando al último la atención al prójimo y a sus necesidades. Estos ritos, prácticas y rúbricas añadidos son absolutamente secundarios y no salvan, pero desgraciadamente distraen a los creyentes judíos del cumplimiento de lo que verdaderamente importa en la ley. Y para Jesús, antes de obsesionarse con pagar el diezmo sobre cosechas irrelevantes, es mucho más importante practicar la justicia, actuar con misericordia y guardar fidelidad. Ahora bien, los cristianos con frecuencia actuamos como los escribas y fariseos, pues nos empeñamos en observar y cumplir el rito, la rúbrica, lo que es pequeño y accesorio, y dejamos de lado la defensa de la verdad
de la justicia y de la vida, cuando debería ser al revés. En este texto, Jesús critica duramente a los escribas y fariseos, diciéndoles que lo que los hombres han añadido a la ley es absolutamente accesorio y no forma parte del corazón de la alianza. Y lo que deben hacer es rescatar el fondo de lo que ésta manda y observarlo. Probablemente al hacer esta crítica, Jesús tiene en mente al profeta Miqueas 6:8, que dice: «Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor reclama de ti, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios». Por tanto, para ser fieles a la alianza, esto es lo que hay que preocuparse de hacer. Pero, añade Jesús, hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ciertamente y en primer lugar hay que practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero sin descuidar las obligaciones menos importantes de la ley, pues todas ellas conforman la identidad judía. Jesús hace ver que los escribas y fariseos, con su obsesión por el pago del diezmo de las hierbas del campo, han perdido completamente la brújula, pues se preocupan de las minucias de la ley y pasan por alto lo que es verdaderamente significativo. Y a fin de resaltar lo desproporcionadas y sin sentidos que son las enseñanzas de los escribas y fariseos, les dice: «Ustedes, guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello». Aquí Jesús compara la pequeñez de un mosquito con el tamaño de un camello. Además, los entendidos dicen que en arameo hay un juego de palabras que Jesús usa en su crítica, pues en arameo mosquito se dice camal y camello se dice gamal. Aquí Jesús juega con estas dos palabras para subrayar aún más la desproporción. Según la ley, ambos, tanto el mosquito como el camello, eran animales impuros que no se debían comer. Dice Levíticos 11:4, «El camello será impuro para ustedes». Y dice Levítico 11:20, «Será abominable para ustedes todo bicho alado que ande sobre cuatro patas, como el mosquito». ¿Y qué es lo que aquí denuncia Jesús? Sucede que si caía un mosquito en las bebidas de los escribas y fariseos, estos lo sacaban, porque no podían tragarse un animal que, según la ley, es impuro. Pero cuando a escribas y fariseos les servían carne de camello, parece que no se hacían mayores problemas. Pues sucedía que los países vecinos, especialmente los habitantes del desierto, en ocasiones especiales solían comer camello relleno de arroz, y dicen que la carne de camello es muy agradable, especialmente si este es aún una cría. Bueno, pues sucede que nosotros a veces hacemos como los fariseos y caemos también en la observancia escrupulosa de lo que manda la letra de la norma, dejando de lado el fondo. Un ejemplo es la pregunta que a veces nos hacen algunos: ¿vale la misa del sábado a mediodía como misa del domingo? Si vale o no vale es una pregunta típica que se hacían escribas y fariseos. Pues como saben, Eucaristía significa dar gracias, y nosotros a causa de tanto bien recibido debemos dar gracias a Dios siempre y en todo momento. Y no debemos hacerlo porque lo manda la norma, sino porque somos agradecidos. Claro que debemos seguir las normas para lograr el orden y la armonía en una celebración, pero la pregunta de si vale o no vale una misa muestra que solo buscamos cumplir la norma. Más bien, la pregunta que deberíamos hacernos es si cumplimos lo que realmente importa. Es decir, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos al prójimo como a uno mismo? ¿Decimos siempre la verdad? ¿Apoyamos siempre lo que es justo? ¿Defendemos siempre la vida? En el quinto ay, Jesús critica la obsesión de los escribas y fariseos por imponer a todo el pueblo una pureza ritual que estaba mandada solo para los sacerdotes. Dice Jesús: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno». Los sacerdotes en sus oficios debían guardar una pureza ritual que consistía en lavar con diligencia las copas y platos que se usaban en los oficios. Pues a fin de mostrar un mayor celo en la observancia de la alianza, los escribas y fariseos habían extendido esta obligación a todo el pueblo. Luego todos los fieles debían lavar sus platos y vasos a manera de pureza ritual. Y esto, decían, con el fin de estar limpios a los ojos de Dios. Pero mientras que ellos se preocupaban con mucha diligencia
de que todos purifiquen sus copas y platos y mantuviesen una pureza ritual, dejaban de lado lo que es mucho más importante, purificar el corazón. Es sin duda mucho más importante tener un corazón libre de codicia, de desenfreno y de ambición, que observar una norma externa de pureza ritual. Jesús pues critica a escribas y fariseos porque han perdido la proporción de las cosas. Se preocupan por guardar las formas, pero no se interesan por cuidar el fondo. Y de esta manera hacen esencial lo que no es importante. Por eso Jesús los denuncia y les dice: fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Es decir, conviértete, cambia, limpia tu corazón para que tu relación con Dios sea realmente sana. Como conclusión, los invito a revisar nuestra relación con Dios y preguntarnos: ¿qué es lo que en el fondo guía mi vida? ¿Lo que a Dios le importa o las normas secundarias y de formas que imponen los hombres? ¿Qué hacemos para agradar a Dios y qué podemos mostrarle como fruto de nuestras buenas obras? Honestidad, rectitud, servicio, preocupación por el prójimo. Decía un famoso obispo y poeta del Brasil, Monseñor Pedro Casaldáliga: al final del camino me dirán: has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré mi corazón lleno de nombres. Pidámosle pues a Dios que lo que mueva nuestras vidas sea el hondo deseo de cumplir su voluntad, y que lo que nos preocupe sea ser veraces y justos y defender el derecho de todos a la vida y a una vida digna.